Un grupo de niños quedan abandonados en una isla desierta. En su lucha por sobrevivir nos muestran en realidad cómo es nuestra sociedad. Crueldad, violencia y la lucha por el poder en este resumen del Señor de las Moscas de William Golding. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre se pueden comunicar conmigo en las redes @bibliotequeando, me pueden pedir, sugerir algún tipo de libro, algún tipo de tema que quieran discutir, siempre acepto sugerencias para el podcast y les recuerdo que pronto tendremos esta nueva versión premium de Bibliotequeando. Seguiremos con los libros gratis toda la semana, pero tendremos unos beneficios extras para los miembros. Como siempre empezamos con un poco de contexto sobre el autor y la historia. William Golding era un escritor británico. Ya no está con nosotros, nació en 1911, muere en el 93, pero nos deja este libro, este legado que fue como un ejercicio personal de él, de tratar de analizar, de explorar la naturaleza humana, y lo publica en 1954 porque dos cosas muy importantes pasaron en su vida durante esta época. Antes de ser escritor, él era un profesor, un maestro de escuela de niños más o menos de la misma edad de los niños que vamos a ver en esta historia, jóvenes adolescentes, 11, 12 años. Y él se daba cuenta que los niños se portaban demasiado mal, con demasiado desorden, si no había un adulto presente. De hecho, él llegó a hacer algo que sería poco ético hoy en día. Él enfrentaba a distintos grupos de niños entre sí. Como una manera, él mismo decía, una cierta medida de ciencia experimental, fue su frase. Tratando de ver qué es lo que pasaba cuando se les daba total libertad a un grupo de niños de esa manera. Entonces él tiene ese aspecto de su vida y después, en 1941, ya él tiene 30 años, y le toca ir a la Segunda Guerra Mundial. Participa en la famosa batalla de Normandía y ahí en esta, por supuesto, era una de las peores, si no la peor, masacre de la historia, y él vio profundamente la capacidad del ser humano, no solamente de ser destructivo, sino de lo frágil que es la civilización, que creo que es el mensaje principal de la novela. Entonces él, a través de la novela él trata él se desafía su propia creencia, él como que crece, digamos como todos nosotros, que bueno, el mundo tiene orden, el mundo hay una estructura, la civilización, mi alma, estamos no importa qué año, en el 2023, las cosas ya son mejor. Y Golden dice, sí, pero la posibilidad de que la maldad y la violencia sean parte intrínseca de la condición humana siempre está ahí. Un poquito de Thomas Hobbes en ese aspecto. De hecho, él muy famosamente dijo que si él hubiese nacido en Alemania, él hubiese sido nazi. Por supuesto, la Alemania de esa época. Un hombre que peleó en contra de los nazis, que estaba totalmente en contra de los nazis, pero él sabe que este aspecto de ser civilizado, de estar del lado correcto de la historia, es un poco de suerte, es muy frágil, en otras palabras. A nivel personal, él sufre un poco de alcoholismo, como muchos autores, tristemente, y se convierte en alguien muy oscuro como persona al final de su vida. Y le lleva a tener este lente quizás negativo sobre el mundo, pero al mismo tiempo único, que es lo que hace que este libro sea tan exitoso. Tuvo 25 millones de copias, él gana el premio Nobel en literatura. Hay dos películas basadas en esta historia, una en el 63, otra en 1990. Y creo que en parte el hambre por este tipo de historia era muy grande cuando el libro sale. Recordemos, 1954, estamos menos de 10 años retirados del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está esta curiosidad por la gente de entender cómo es que esto sucedió. Y no específicamente quizás la Segunda Guerra Mundial, Hitler, etcétera, sino cómo es que la civilización pudo quebrar tan rápido. Y esta metáfora de unos niños varados en una isla desierta para representar una sociedad de una forma muy básica, recuerda mucho es un poco parecido en ese aspecto a Rebelión en la Granja, que es una historia muy compleja, pero George Orwell la cuenta de una forma muy básica. Unos animales, una granja, es muy fácil de entender, esto es lo mismo. ¿Cómo la civilización quiebra? Bueno, déjame mostrártelo con unos niños si lo dejamos solos en una isla. Así que empecemos con el resumen del Señor de las Moscas. Entonces la novela comienza con un niño que se llama Ralph y un niño gordito que usa anteojos, que parece de esos niños que no encajan muy bien en la sociedad todavía, aproximadamente de 11, 12 años, y están caminando por esta isla todavía con sus uniformes escolares. Ahí nos enteramos que son parte de un grupo de niños que fueron evacuados durante la guerra y que sobrevivieron al accidente aéreo. No se sospecha que este accidente fue un ataque enemigo y el autor nunca especifica que son los nazis o que esta es la Segunda Guerra Mundial, pero creo que podemos entender eso por el contexto del autor. Cuando Ralph y el otro niño ven que no hay adultos alrededor, ellos deciden que deben atraer la atención de los demás y utilizan una caracola, con un caparazón de un caracol, y lo soplan y con ese sonido convocan a los demás niños con el ruido y empiezan a llegar todos los demás personajes de la novela. Todos son niños varones, todos son británicos entre los 6 y 12 años de edad.
El niño gordito, mientras está viendo a todos estos niños llegar, le dice a Ralph, mira, ve que a mí me solían llamar Piggy. Básicamente en Inglaterra me solían llamar Piggy. Piggy, por supuesto, es insultante. Pig en inglés significa cerdo, cochino. Piggy es una manera de decir como que el pequeño cochino, el pequeño cerdo. Ralph, por supuesto, no le prestó atención a ese comentario y cuando llegaron los otros niños lo presentó a su amigo como Piggy. Así que Piggy, que es un mensaje de la novela, sigue cayendo en el mismo juego que de la sociedad anterior le implementaba en él. Ralph cree que el rescate es inminente. Cuando está conversando con todos los demás niños, él piensa que nos van a rescatar, no se preocupen, la civilización va a venir a buscarnos. Pero Piggy argumenta que eso no, quizás no es tan real como él cree, que debemos organizarnos, podemos quedarnos varados aquí por un gran tiempo y tenemos que entender cómo va a ser esa dinámica. Los otros chicos deciden entonces deberíamos votar por un líder y en esa elección gana Ralph. Ralph es líder, a pesar de que Piggy es el inteligente y a pesar de que otro niño que se llama Jack es el que, digamos, el que tiene más habilidades de liderazgo. Es el que tiene más interés sobre la casa, el que siente que va a conseguir, la gente siente que es el que va a conseguir la comida, los recursos, etc. Pero la gente vota por Ralph y él le da permiso, digamos, negocia con Jack para evitar tener un conflicto político, lo asigna como el líder del grupo de casa. Entonces él establece rápidamente esta forma aproximada de gobierno, le deja a los niños que disfruten de su libertad con el punto de que podamos todos trabajar juntos para la supervivencia mutua y ordena dos cosas de las cuales él está muy orgulloso, que es uno, mantener una señal de humo, agarrar distintas hojas de árboles en la playa, prenderlas en fuego y así mandarle una señal a los posibles rescatadores. Y dos, que cuando tengan estas otras conversaciones, estas otras asambleas, por decirlo así, solamente puede hablar la persona que tenga la caracola, que tenga el caparazón del caracol. Y así se puede hablar simplemente en orden, ya que ellos no son unos salvajes. Y eso es parte nuevamente del mensaje de la historia. Ralph, Jack y hay un nuevo niño que se llama Simon son los principales personajes en esta historia junto a Piggy. Y ellos empiezan a crear esta sociedad, pero Piggy queda al margen. Piggy siempre es discriminado, de hecho le roban sus lentes para encender el fuego. Él es ciego sin su lente, entonces él se tiene que quedar ahí sentado en la isla sin poder ver nada, sin poder hacer nada, mientras los demás niños tratan con sus gafas de poder encender las hojas para la señal de fuego. Simón, él empieza a supervisar la construcción de refugio, porque los niños más jóvenes tienen que ser los que construyan las especies de casas, por decirlo así, donde los niños van a vivir. Y le asignan un nombre a estos niños como que pequeños, porque son los más jóvenes. No de una manera negativa, simplemente empezamos a ver cómo se forman distintas castas en esta sociedad inventada en la isla. Y el siguiente objetivo de Ralph es determinar si la isla en verdad está desierta, así que él, Simón y Jack van a explorar la isla, se dan cuenta de que sí, la isla está totalmente desierta, hay árboles con fruta y hay una manada de cerdos salvajes que pudiera Jack cazar. Y aquí para como que la primera parte del libro, este establecimiento de la sociedad. Entonces para resumir o analizar lo que hemos visto por ahora, primero vemos a los niños como que inseguros de cómo comportarse sin la presencia de un adulto. Piggy se nota que está como que es inteligente, se nota que esto puede salir mal, tenemos que organizarnos bien. Jack y Ralph están como que viven bien en el caos, por decirlo así, se sienten que les gusta que no hayan adultos presentes y empezamos a ver cómo estos niños empiezan a simplemente implementar comportamientos aprendidos, cómo simplemente imitan lo que saben de su antigua civilización, de su antiguo concepto de la ley y el orden. Eligen un líder, establecen una división del trabajo, exploran sistemáticamente la isla y discriminan. Por ahora lo vemos solamente con Piggy. Entonces, esto es una metáfora que el autor quiere comunicar de la sociedad. Este gobierno, el que solamente se puede hablar si tienes la caracola, es como el Parlamento británico. Tienes que ser reconocido por alguien para poder hablar y tener su palabra. Jack y su coro, su grupo de cazadores ahora van a ser como el ejército. Todos los niños que deciden encender el fuego están trabajando sistemáticamente por el bien común. Pero así como el mundo real, que tenía todas esas reglas que parecen civilizadas, o mejor dicho, que lo son, aún así cayeron en un salvajismo, que es el término que utiliza el autor. Aún así caímos en la guerra. Aún así estamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿será que estos niños en la isla desierta pueden caer en algo parecido? Y de aquí pasamos como a una segunda parte del libro, que es la falta de orden, la falta de civilización, como empieza a crear poco a poco esta sociedad supuestamente perfecta que Ralph ha creado en la isla. Sin adultos, la mayoría de estos niños no quieren trabajar, lo que quieren es jugar y dormir, no quieren estar construyendo refugio.
¿no? Además, los niños tienen mucho miedo, porque en los árboles supuestamente un niño dijo que vio una bestia o un monstruo la noche anterior. Ralph le dice a los niños que se calmen, ¿no? Que tranquilo, que eso no existe, los monstruos no existen. Pero Jack dice lo contrario. Va en contra del líder y dice, no, el monstruo sí puede ser que exista. Y mis cazadores lo van a encontrar y lo vamos a matar. Eso aumenta la popularidad de Jack dentro del grupo. Después se las arreglan para encender un fuego. Pero en este proceso, por prender el fuego tan rápidamente, que como mencioné lo hicieron con las gafas robadas de Piggy, ellos prendieron en fuego una hilera de árboles completo en la isla. Casi queman la isla por completo. Piggy se enoja, le dice a los niños que sean más inteligentes, que pudieran haber quemado todos nuestros recursos. Pero Jack no le presta mucha atención. Organiza su propia expedición de caza para ir a buscar los cerdos salvajes para que todo el mundo pueda comer carne. Y en ese proceso él como que pone como primera importancia cazar, segunda importancia el fuego, cuando en verdad, según lo que Piggy había dicho, es al revés. Que nos rescaten es más importante, tenemos que tener un fuego andando siempre. Pero Jack otra vez va en contra de lo que los líderes han dicho. Al mismo tiempo Ralph está preocupado por los niños pequeños, porque los niños pequeños tienen pesadillas, siguen preocupados por el monstruo. Jack no está, él dijo que iba a matar al monstruo, pero ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. Entonces Ralph regaña a Jack. Le dice que, mira, yo creo que a ti lo que es que te gusta cazar. Y estás usando la excusa de cazar para evitar el trabajo real, que es mantener el fuego andando. Pero como eso es aburrido, no lo quieres hacer. Quieres irte para la selva y disfrutar tu mundo. Porque Jack en verdad se mete en este mundo se considera él mismo un salvaje. Se pinta la cara, como que si él ahora es un cazador nato. Por supuesto es un niño de 11, 12 años. Esa discusión de estos dos marca una línea entre ambos. Cada vez se ponen más hostiles el uno con el otro. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garden's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to Goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's Goldbelly.com, promo code GIFT. Y así continúa la vida en esta isla, con esos dos grupos que se empiezan a formar, los que están con Ralph y los que están con Jack. Ese último grupo se convierte cada vez más grande. Y aunque la vida de los pequeños está separada de los mayores, cuando digo los pequeños son los que tienen 6, 7 años comparados con los que tienen 11, 12, hay algunos casos en que los niños mayores atormentan a los pequeños. Los niños mayores a veces llegaban y le pisaban los castillos de arena a los niños pequeños, se los destruían, se burlaban de ellos, sin razón alguna. Mientras esto sucedía, Ralph y Piggy están viendo hacia el horizonte y de repente se dan cuenta que pasa un barco. Y se emocionan porque al fin van a ser rescatados. Solamente el barco lo que tiene es que mirar y darse cuenta que hay una señal de fuego prendida, pero cuando ellos se voltean, el fuego está apagado. Jack se había ido a cazar y se le olvidó lo más importante, que era la señal de fuego. Cuando Jack regresa, él piensa que va a regresar con todo el mundo aplaudiéndole, con ese momento de gloria, porque él en verdad pudo cazar un cerdo. Entonces le iba a llegar con toda esa comida para todo el mundo. Pero cuando llega, lo que recibe son regaños, insultos de parte de Ralph, que le dice que perdimos nuestra oportunidad de ser rescatados, ya nos hubiésemos ido para la isla. Y Jack, en la rabia, simplemente, como sabe que no puede pelear con Ralph, porque Ralph es de su tamaño, es de su edad, él simplemente busca al menor, busca a Piggy, el que está indefenso, y le mete un golpe en la cara tan duro que le rompe los lentes, las gafas. Cuando pasa ese conflicto, los niños se sientan, comen el cerdo.
Piggy les avisa, no coman cerdo poco cocido, que eso es peligroso, nadie le hace caso. Y de ahí empiezan ciertas enfermedades en la isla también. Y Ralph le dice a Piggy que él quiere dejar de ser el líder, que él siente que está perdiendo control de la cosa y que no quiere seguir haciendo esto. Pero Piggy lo convence de que por favor quédate a cargo. Que si Jack se queda a cargo de la isla, esto sería una catástrofe para todo el mundo en la isla. Entonces hagamos una pausa en esta sección del libro. Ralph y Piggy se empiezan a dar cuenta de lo que nosotros nos estamos dando cuenta, de que es muy difícil gobernar, que esta sociedad no es fácil de establecer y aún más difícil de mantener. Sin las reglas impuestas por la sociedad, sin los sistemas bien establecidos, estamos viendo cómo los niños tienen pánico, el pueblo está como que con miedo, cómo puede llegar cualquier líder loco, en este caso representado por Jack, y dice, sí, tranquilo, de ese monstruo yo lo mato, ¿no? Esa fue una parte muy interesante de la historia para mí, de que el enemigo no tiene que ser real. Simplemente tú como pueblo que tiene miedo, tienes que creer en la existencia de ese enemigo y creer, más importante aún, de que ese líder político en teoría te va a salvar. Y eso es todo lo que necesitas para mantener el control sobre los demás. 1984 es excelente ejemplo de esto, que la guerra de Eurasia contra el este, todo era mentira. Pero ese es el punto. Si yo te creo un enemigo en tu mente, eso es todo lo que yo necesito. Si yo como líder tratando de controlarte. Al mismo tiempo vemos opresión sin razón alguna. Vemos esa división de trabajo, esa división de los grupos que al principio parecía inofensiva. Bueno, no, los niños jóvenes van a estar construyendo el refugio en la playa, los mayores estamos haciendo esto. Al final los mayores se empiezan a dar cuenta, bueno, nosotros somos mejores que los niños estos que están en la playa. Vamos a tumbarle el castillo de arena si no pueden hacer nada. Son más pequeños que nosotros, etc. Esa sensación de superioridad se empieza a formar sola. Y también vemos como este orden de la civilización depende mucho de la gente querer participar en la civilización. Jack, los cazadores, no quieren formar parte de la sociedad, no quieren ser rescatados, pareciera. Simplemente quieren jugar a ser cazadores. Eso es lo que les llama más la atención. Yo creo que ese ejemplo en la vida real serían distintas cosas, ¿no? Como que a mí no me importa mucho el orden o mejorar la sociedad, lo que quiero es hacer lo que me gusta a mí. Por lo tanto, dejo de trabajar o subestimo la importancia de trabajar juntos por el bien común. Pero al mismo tiempo pienso que el autor distingue dos facciones políticas, ¿no? Los que quieren o no les importa romper el orden de la civilización, de la sociedad a través de la guerra, representado por los cazadores de Jack, y los que sí deciden mantener, o por lo menos intentan mantener la civilización andando de una manera ordenada, representados por Ralph y Piggy. Y eso es mucho lo que el autor, pienso yo, vivió en su vida, porque él no solamente vio el colapso de la civilización en su peor manera, con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, etc., sino que él vio la formación de estos sistemas para evitar que eso volviera a suceder. En esta época, unos años antes de que el libro es publicado, se funda las Naciones Unidas, que uno de sus metas iniciales era evitar que algo así volviera a suceder. Otro genocidio, una tercera guerra mundial. Que si lo han hecho efectivamente es debatible hasta cierto. No tenemos una tercera guerra mundial. Gente argumenta que lo de Rusia y Ucrania más o menos lo es. Otra gente argumenta que los genocidios de Ruanda o en otros lugares, Armenia, ya son muestra de que colapsó el sistema de todas maneras, pero creo que eso es lo que está promoviendo la idea del autor, que miren, somos salvajes, no hay seguridad de que la civilización va a existir, por lo tanto Ralph y Piggy están tratando de establecer estos sistemas para evitar caer en el salvajismo, porque lamentándolo mucho, todo lo tenemos, por lo menos esa es la opinión del autor. Y de aquí pasamos a la tercera parte del libro, que es este concepto del monstruo. Una noche en la isla, en el cielo, hay una batalla, en la guerra, una batalla aérea. Y en ese proceso un paracaidista es expulsado y cae muerto en la isla. Los niños no ven a ese paracaidista caer, pero ellos ven la batalla suceder. Y esto importa, para mí fue una escena importante porque Piggy, en particular, él cree que los adultos van a arreglarlo todos. Toda su filosofía es, tenemos que ser rescatados, porque cuando lleguen los adultos, ellos van a saber qué es lo que tenemos que hacer. Una frase del libro, Piggy dice, los adultos se reúnen, toman té y discuten. Entonces cuando ellos lleguen, todo va a estar bien. Sin embargo, esa batalla en el cielo creo que representa que no necesariamente. No todo va a ir bien. Los adultos tienen tantas dificultades como los niños para llevarse bien, ya que el mundo real de los adultos ha estallado en una guerra, en la peor guerra de la historia. Entonces cae esa noche. Los niños solamente saben que hubo una guerra en el cielo, pero no saben, repito, que el paracaidista cayó en la isla.
Y Jack desafía a Ralph y le dice, vente y únete a nuestra casa. A ver si eres si eres hombre de verdad, por decirlo así. Vente y únete a ver si tú puedes casar como nosotros. Y Ralph finalmente acepta ir para recuperar su posición porque está perdiendo como poder político en el grupo. Entonces él dice, dale, pues yo voy. Y esta parte importa porque Ralph en el proceso de la casa como que le ve el valor a ser un salvaje, por decirlo así. Como que la sangre, la caza, el conseguir comida, había una cierta euforia en este proceso y creo que Ralph ve un poco el lado de Jack, que no es el lado bueno, por supuesto, pero como se da cuenta porque la gente se siente tan atraída a este grupo. En ese proceso, que los niños están de casa, de repente ven una figura extraña, grande, colgando de los árboles. Ellos sienten que es un simio gigante, y hay un sonido extraño cuando el viento sopla, y horrorizados los chicos salen corriendo para, digamos, la base principal de la isla para advertirles al grupo que, miren, el monstruo sí es real. El monstruo sí existe y Jack convoca una reunión y en esta reunión él trata de quitar a Ralph del poder porque Ralph no ha hecho nada en contra de este monstruo y yo que soy el cazador, yo voy a hacer algo. Y esto, por supuesto, el mensaje aquí son dos cosas. Uno, Jack tratando de literalmente hacer un golpe de estado en contra de Ralph. Pero dos, los niños empiezan a creer mucho más en Jack. Ya de por sí creían en Jack porque tenían miedo. Ahora que supuestamente todo el mundo vio el monstruo. Bueno, entonces ahora todo el mundo está con Jack. A pesar de que todo el mundo está con Jack, Ralph logra mantener el poder. Y lo que Jack dice, o se da cuenta, es que, bueno, si no me van a dar el poder legalmente, yo voy a fundar el mío. Entonces él se separa del grupo y forma su propia manada, su propio gobierno. Ahora tenemos dos gobiernos totalmente diferentes dentro de la isla. Jack y sus seguidores se convierte como que el grupo oficial de los cazadores, cada vez más salvaje, cada vez más primitivo, mientras que Ralph, Piggy y Simon, que también es importante en esta historia, intenta mantener una apariencia de orden en los refugios que todavía no han podido ser construidos. Y en este proceso, Piggy, a pesar de que él también cree en este punto que el monstruo es de verdad, él se alegra de que Jack se haya ido, porque él siente que ahora las cosas sí van a funcionar bien con él, Ralph y Simon como que haciendo las cosas organizadamente. Y esto creo que es un mensaje como que sutil pero muy importante en la novela. Creo que todo el mundo piensa así del otro grupo político. No todo el mundo siente, bueno, es que si este grupo no existiera, todo estuviera tan mejor. Si este grupo, y es como que la realidad es que para mantener la civilización vas a tener que trabajar con ese grupo, de una manera u otra. O sea, te guste o no, vas a tener que trabajar con el grupo con el que no estás totalmente de acuerdo. Entonces, Piggy, que es el civilizado, cae en el error que quizá la civilización comete, que nos hace quebrar de la manera que el autor presenció en su vida real. Continuando con la historia, Simón, que es ese cuarto niño, que importa en la historia, él tiene como que sufre de ataques mentales, tiene como visiones, y muchas veces le gustaba irse al bosque para estar solo, a lidiar con sus propias cosas. Entonces, escondido, él se da cuenta que Jack y su tribu están realizando un ritual diseñado para satisfacer al monstruo. Ahora de repente Jack y la tribu, repito, salvaje, primitivo, empiezan como que a adorar a este monstruo de una manera religiosa y lo que hacen es que agarran una cabeza de cerdo que ellos habían cazado y la empalan y la ponen en un palo afilado y la ponen enfrente o cerca del área que está el monstruo como una especie de sacrificio. Rápidamente esta cabeza se llena de moscas, la cabeza del cerdo. Y Simón, que se encuentra con esa cabeza, empieza a alucinar y empieza a tener un diálogo con esta cabeza de cerdo, que la cabeza le dice a Simón, yo me llamo el Señor de las Moscas. Y vengo a avisarte que es una tontería imaginar que el monstruo es un animal de carne y hueso. El monstruo de verdad son ustedes. Y quiero que sepas, Simón, que los otros niños te van a matar. En ese trance psicológico, él se asusta, por supuesto, en esta ilusión que él tiene con la cabeza de cerdo. Y cuando se vuelve en sí, se da cuenta que el monstruo está ahí mismo. Pero el monstruo no es un monstruo, es el piloto muerto, es ese paracaídas. Y ese era el sonido que se escuchaba con el viento, el paracaídas soplando con los árboles. Y eso es una buena noticia para él, se emociona, ok, el monstruo no existe, estamos a salvo, voy a correr a avisarle a los cazadores que es lo que está sucediendo. Los cazadores en este momento están teniendo un ritual, un baile, un trance enloquecido. Y están todos, en verdad, y Ralph, Piggy, no están en el trance como tal, pero están presenciándolo. Cuando Simón va en camino, él va corriendo, se va estrellando contra los árboles, está todo sudado, está todo pintado, tiene sangre encima. Cuando él llega, los niños se asustan y piensan que él es el monstruo y lo matan.
Entonces haremos una pausa a lo que acaba de suceder. Hay un colapso total de esta sociedad. Creen en Jack por el miedo. El miedo los lleva a la violencia. Matan a Simón, que no había hecho ningún mal a nadie. Y Ralph pierde el poder por completo en este punto, y no democráticamente. Simplemente el caos lleva a crear esta otra facción. Y el más inteligente de todos, que sigue siendo Piggy, no tiene voz en todo esto. Y al mismo tiempo vemos sus propios errores, digamos, filosóficos o ideológicos. Algo interesante también de la historia, que yo me puse a investigar por qué el Señor de la Mosca, ¿no? ¿Por qué se llama así el libro? Y en la Biblia, William Golding era cristiano, y en la Biblia, Beelzebub es un nombre para un diablo en el Antiguo Testamento. Y ese, en el lenguaje original, eso se traduce como el Señor de la Mosca. Y entonces, investigando qué es lo que significaba este Beelzebub, Beelzebub es uno de los dioses falsos, repugnantes, repulsivos, que básicamente te miente, pero existe. Y creo que esa es la razón por la cual elige el nombre del Señor de las Moscas. Este concepto de que el mal, el diablo, que no existe, pero te está engañando para controlarte. Y creo que ese es el punto que trató de comunicar con ese nombre del libro. Así que pasamos a la cuarta y última parte de este libro, donde vemos cómo Jack y Ralph manejan todo este caos de maneras diferentes. Primero, Jack está convencido y convence a la tribu de que Simón en verdad era la bestia. Él no era un niño como nosotros. La bestia es capaz de asumir cualquier disfraz. Y Jack afirma que él va a poder continuar protegiendo a los demás niños contra esta bestia. Aunque en verdad la bestia ya está... nunca existió, y en todo caso, si era Simón, ya está muerta. Esto, por supuesto, volviendo al punto inicial que hablamos en el libro, de que este líder salvaje o este líder malo que es representado por Jack en la historia, no le interesa eliminar al enemigo. El sistema no le interesa que tú no pienses que el enemigo no existe. Te interesa que tú estés muy convencido que ese enemigo existe. Y eso lo vemos muchísimo en los medios, como nunca estos activistas o políticos de cualquier lado, nunca uno de ellos dice, listo, ya solucionamos el problema. Eso nunca lo ha dicho ningún político. Siempre el problema tiene que existir, porque si no, no hay incentivo para ti de confiar en ellos, y eso es lo que Jack utiliza como herramienta en esta parte. Al mismo tiempo, Ralph se da cuenta que ha mirado todo mal. Él siempre miró a la caracola como un símbolo de poder, pero el verdadero poder de la civilización estaba en las gafas de Piggy. Es el único medio que ellos tienen para iniciar un incendio, para iniciar el fuego, que es lo que el fuego representa a través de toda la historia de la civilización, o el acceso a la civilización. Entonces, en este punto de la historia, los dos grupos están virtualmente solos, ¿no? Jack con sus cazadores, y Piggy y Ralph con unos poquitos niños, y Samuel y Eric, que son dos niños que habían tenido confianza ellos dos a través de la historia. El grupo de Jack se encuentra en una zona de la isla muy montañosa, y digamos que es peligroso subir hasta ahí. Y por lo tanto Ralph y Piggy no tratan de no lidiar mucho con ellos, sin mencionar que no confían mucho en ellos después de que mataron a Simón. Y de repente un día baja Jack con su tribu de cazadores y atacan a Ralph, a Piggy, a Eric, a Samuel. Pero no es un ataque excesivamente violento. Pareciera que no les hicieron mucho daño, como que bajaron a molestar y ya. Pero ahí es cuando Piggy se da cuenta que ellos bajaron con una misión, que fue robarles sus lentes. Así que Jack y su tribu se llevan los lentes de Piggy, que vuelvo y repito, representan el símbolo de verdadero poder en esta isla. Así que se hace un balance completo de poder en este punto en la historia. Piggy, que está, pobrecito, ciego, no puede ver mucho, le dice a los demás niños, por favor, vayamos a Castle Rock, que es la zona donde está la tribu de Jack, toda montañosa, y vamos a discutir, a negociar con ellos para ver qué podemos hacer de manera civilizada. Apenas llegan, simplemente hay conflicto. La tribu de Jack ataca a Samuel y Eric, Ralph y Jack se pelean, y Piggy, que está armado viendo todo, y apenas viendo todo porque no puede ver muy bien, él toma la caracola, la sopla otra vez como que un último intento de civilización, suplicando orden a los demás. En ese proceso le tiran unas piedras a Piggy, piedras grandes, y cuando lo tumban, él se resbala, cae en las piedras, que son como un precipicio, y cae a su muerte, y Piggy es asesinado. Lights, camera, innovation. Walt Disney Studios chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform the movie-making process. Together, we kept a remote production hub in Hawaii and sync with a team in California to bring Lilo and Stitch to theaters this summer. This is picture-perfect collaboration. This is Walt Disney Studios with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now.
Ralph, viendo esto, huye, deja atrás a Samuel y Eric, y Jack básicamente secuestra a Samuel y Eric y les dice que los lastima de tanta manera que a ellos no les queda otra que formar parte ahora de la tribu de Jack. Jack ordena a los demás cazadores que persigan a Ralph porque lo quieren matar y empalarle la cabeza con un palo, el sacrificio al monstruo, todo esto. Ralph huye al bosque, Jack prende en fuego a los árboles para expulsarlo del bosque. Cuando las llamas empiezan a quemar toda la isla, que era el miedo original de Piggy, si recuerdan, Ralph corre desesperadamente hacia la orilla para evitar morir quemado. Al llegar a la playa, que todos esos niños cazadores están detrás de él, pintados como salvajes, pegando gritos, él se tropieza y se cae. Y cuando mira hacia arriba se da cuenta que se tropezó fue con los pies de un oficial naval británico. El oficial, que era el capitán del barco, había visto las llamas de la isla, que lo había prendido en fuego Jack, y vino a investigar a ver qué es lo que estaba sucediendo. En ese punto todos los niños, incluidos Ralph y Jack, empiezan a llorar y se derrumban exhaustos por todo lo que habían vivido. Pero el oficial queda como que atónito y expresa su decepción de que los buenos muchachos de Inglaterra hayan caído en un estado tan mal de comportamiento y salvajismo. Y así se acaba ese libro, con el final de Piggy muerto, que es quizá un momento más fuerte del libro, y con ese momento de los niños siendo rescatados, que me pareció muy interesante este final, por tres cosas principalmente. Uno sabe que en ese momento de crisis, que tú caes en este estado que estaban estos niños, total quiebre de la sociedad, matando personas, total anarquía. Tu mente pareciera instintivamente que bloquea lo que estás haciendo para tú poder sobrevivir o coexistir mentalmente con eso. Y cuando aparece el oficial, los niños como que se devuelven en sí, se despiertan y se dan cuenta, wow, ahora puedo mirar de afuera hacia adentro, que es lo que yo acabo de hacer, y quiebro mentalmente, por eso que ellos empiezan a llorar. Segundo, cuando el mundo cae en esa especie de anarquía, creo que la muerte de Piggy representa que la inteligencia tristemente no nos ayuda mucho. Pareciera que en un mundo salvaje entre comillas por supuesto, solamente los fuertes sobreviven. Y tercero, la llegada del militar parece como una representación muy clara de lo que es la sociedad tanto en la isla como en la vida real, porque el oficial dice que no puede entender cómo que estos niños británicos honrados, no civilizados, actuaron de una manera tan pobre. Pero sin embargo, este oficial civilizado entre comillas es el mismo que está en un mundo de adultos lleno de violencia y de guerra. Entonces pareciera que la civilización va de mano en mano con la guerra y la violencia. Y ese creo que es el mensaje de la realidad de la sociedad según el autor William Golding con El Señor de las Moscas. Así que espero que hayan disfrutado de este resumen. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.